Mi pareja piensa que la traiciono, así que ella me es infiel de la manera más dolorosa, pero después de unos meses, regresa suplicando disculpas. Mi nombre es Samuel, y a mis 29 años, me encuentro en una encrucijada que nunca imaginé. Si alguien me hubiera dicho que la vida en pareja sería un torbellino tan impredecible, quizás habría prestado más atención a las señales desde el comienzo. Pero aquí estoy, tratando de desenterrar en retrospectiva las pequeñas cosas que pasé por alto, las advertencias que ignoré. Todo comenzó hace más de 10 años, cuando conocí a Valeria. Era un chico de 16 años cuando la vi por primera vez. Estábamos en la misma secundaria y ella, sin duda, tenía una energía única. No era la más popular, pero tenía algo que atraía la atención de todos, una sonrisa radiante y una risa que iluminaba cada rincón del aula. Era extrovertida, pero había una dulzura y calidez que la hacían destacar. Lo que más me gustaba de Valeria en aquellos días era que, a pesar de su energía vibrante, siempre parecía mantener un aire de misterio. Nos conocimos en una clase de química y pronto nos convertimos en amigos. Pasamos de ser compañeros a compartir largos paseos después de la escuela, platicando sobre nuestros sueños y planes futuros. Yo era bastante callado, más introvertido, mientras que Valeria llenaba los silencios con su chispa. Lo que más apreciaba de nuestra relación en esos primeros años era la facilidad con la que todo fluía. No había preocupaciones ni grandes expectativas, solo la compañía del otro. Para cuando terminamos la secundaria, Valeria y yo ya habíamos comenzado a salir formalmente. La mayoría de nuestros amigos decían que éramos la pareja ideal. Nos veían como el ejemplo de lo que todos deseaban, dos jóvenes enamorados con toda la vida por delante. Sin embargo, en ese momento, no sabíamos que lo perfecto rara vez perdura. Recuerdo que, a medida que la relación avanzaba, comenzaron a surgir pequeños destellos de celos en Valeria. En la secundaria, atribuía su comportamiento a su juventud, pensando que era algo natural, incluso romántico en cierta medida. Si hablaba demasiado con alguna amiga, Valeria me preguntaba por ella con una sonrisa, pero había una atención detrás de sus ojos que no capté del todo. Eran pequeños detalles que no parecieron importantes en su momento. No le di mucha importancia, y me convencí de que su actitud era solo por la emoción del primer amor. Algo inocente, algo temporal. Cuando nos graduamos de la escuela, ambos decidimos estudiar en la misma ciudad, aunque en universidades diferentes. Yo elegí ingeniería en sistemas, mientras que Valeria optó por administración. La distancia entre nuestras facultades no era grande, pero fue suficiente para que comenzaran a surgir los primeros desafíos reales en nuestra relación. Con el tiempo, comenzamos a pasar menos tiempo juntos. Las reuniones y proyectos de la universidad me absorbían, mientras que Valeria se hacía más activa en su propio círculo social. A pesar de que cada uno seguía su propio camino, nunca dejamos de hablar de matrimonio. Era algo que ambos deseábamos, y aunque la relación tenía sus altibajos, creía firmemente que todo se resolvería una vez que nos graduáramos y estuviéramos más estables, y así fue. Después de 4 años de noviazgo, me gradué y conseguí un trabajo decente en una empresa de tecnología. Valeria, por su parte, encontró empleo en una consultora. Ambos estábamos construyendo nuestras vidas profesionales y decidimos que era el momento adecuado para dar el siguiente paso. Nos casamos, rodeados de amigos y familiares, en una ceremonia sencilla pero llena de emociones. Al principio, el matrimonio fue una etapa emocionante. Nos mudamos a nuestro propio apartamento, decoramos el lugar juntos, y aunque ambos teníamos trabajos demandantes, siempre encontramos tiempo para nosotros. Había una sensación de novedad en todo. La rutina diaria era más llevadera porque estaba compartida con alguien que había sido parte de mi vida por tantos años. Parecía que todo estaba en su lugar. Valeria y yo hablábamos de formar una familia, aunque ambos coincidíamos en que aún no era el momento. Queríamos disfrutar de nuestra vida como casados primero, viajar un poco, ahorrar dinero y consolidar nuestras carreras. Estos primeros años estuvieron llenos de pequeños momentos que atesoraba, nuestras noches de cine en casa, las escenas improvisadas después de un día agotador, las largas conversaciones sobre nuestros sueños y miedos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las viejas inseguridades de Valeria comenzaran a resurgir. Su inseguridad, que había estado presente de manera sutil durante nuestra juventud, volvió con más fuerza. Si salía con mis compañeros de trabajo para tomar una cerveza después de un largo día en la oficina, Valeria me preguntaba con quién había ido, cuántas mujeres había en el grupo y si había alguna razón especial por la que tenía que pasar tiempo con ellos en lugar de con ella. A veces me sentía agobiado por sus preguntas, pero siempre intenté responder con paciencia. Creía que eventualmente confiaría más en mí y que se daría cuenta de que no tenía nada que ocultar, pero no fue así. Su desconfianza solo parecía crecer, y con cada nueva discusión, yo me sentía más y más agotado. Todo cambió drásticamente cuando, después de varios años en la misma empresa, me ofrecieron una promoción. Mi jefe me llamó a su oficina un viernes por la tarde y me dijo que mi trabajo había sido excepcional, y que querían darme más responsabilidades.
me asignaron a un proyecto más grande, lo que implicaba un cambio de oficina y de equipo. Era el tipo de oportunidad que había estado esperando durante mucho tiempo. Regresé a casa ese día con una sonrisa en el rostro, emocionado por compartir la noticia con Valeria. Cuando le conté sobre mi ascenso, Valeria se mostró genuinamente feliz por mí. Me felicitó, y esa noche, preparó una cena especial para celebrar. Durante la comida, me dijo lo orgullosa que estaba de mí, que siempre había sabido que lograría grandes cosas. Sin embargo, noté una pequeña sombra de preocupación en sus ojos, aunque no le di importancia en ese momento. Me habló de cómo el cambio de oficina podría significar menos tiempo para nosotros, pero traté de tranquilizarla diciéndole que lo manejaríamos bien. Es una gran oportunidad, le dije, no hay nada de qué preocuparse. En ese momento, yo estaba tan entusiasmado por mi nuevo rol que no vi las señales de alarma en su expresión. El primer día en mi nueva oficina fue bastante emocionante. Me presentaron a todo el equipo, un grupo diverso de personas con quienes rápidamente congenié. Entre ellos estaba Laura, la asistente de la oficina. Laura era una mujer joven, profesional, y siendo honesto, bastante atractiva. No me pareció extraño en ese momento. Ella era eficiente en su trabajo y siempre estaba dispuesta a ayudar. Apenas intercambiábamos palabras más allá de los asuntos del día a día, pero era imposible no notar que tenía una presencia que llamaba la atención. Esa noche, al llegar a casa, le conté a Valeria cómo había sido mi primer día en el nuevo proyecto. Le hablé de los nuevos compañeros y mencioné a Laura como parte de las presentaciones. Al principio, Valeria no dijo nada, pero luego, mientras estábamos en la sala, lanzó la primera de muchas preguntas que vendrían después. ¿Te parece linda? La pregunta me tomó por sorpresa, pero no le di mucha importancia. Le respondí con una sonrisa, sí, es bonita, pero tú eres mucho más linda. No tienes de qué preocuparte. Pensé que eso sería suficiente para calmar cualquier duda que tuviera, pero no fue así. A medida que pasaron las semanas, las preguntas de Valeria se hicieron más frecuentes y, sinceramente, agotadoras. Cada noche, cuando llegaba a casa, me hacía las mismas preguntas. ¿Cómo estuvo el trabajo hoy? ¿Hablaste con Laura? ¿De qué conversaron? Al principio, pensaba que solo estaba interesada en mi día, pero poco a poco, empecé a notar un tono más serio en su voz. Una noche, después de una larga jornada en la oficina, me encontré respondiendo a una batería de preguntas sobre Laura. Esta vez, Valeria ya no lo disimulaba. ¿Por qué hablas tanto con ella?, me preguntó de repente. Sorprendido, intenté explicarle que, como asistente, Laura era parte de mis interacciones diarias en el trabajo. Es solo trabajo, Valeria, le dije con firmeza. No hablamos de nada personal, ni fuera del trabajo. Solo temas de oficina, reuniones, cosas del proyecto. Sin embargo, ella no parecía convencida. Es que parece que últimamente solo hablas de ella, respondió con una mezcla de celos e inseguridad. Yo estaba desconcertado. No podía entender por qué Valeria estaba tan preocupada por algo que, para mí, no tenía relevancia más allá del ámbito profesional. Pero esa noche fue diferente. Esa chispa de duda que había visto en sus ojos desde la universidad se había transformado en algo mucho más profundo. A medida que la conversación avanzaba, el ambiente se volvió tenso. Valeria insistía en que algo no estaba bien, y yo, sin saber cómo manejar la situación, intentaba tranquilizarla. Tú eres mi esposa. Te amo a ti. Nunca he dado razones para que desconfíes de mí, le dije, casi rogándole que entendiera, pero su respuesta siempre volvía al mismo punto, Laura. Esa noche, por primera vez desde que nos casamos, dormí en el sofá. Mientras trataba de acomodarme en el incómodo sofá, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Llevábamos 4 años de casados y, antes de eso, habíamos estado juntos desde la secundaria. Siempre pensé que nuestra relación era sólida, basada en la confianza mutua y el amor. Pero ahora estaba empezando a dudar de todo. El comportamiento de Valeria me desconcertaba. ¿Por qué estaba tan segura de que algo estaba pasando con Laura? No había hecho nada para darle motivos. Había sido transparente sobre todo lo que ocurría en mi trabajo, y cada noche le contaba cómo había sido mi día. ¿Por qué, entonces, sería tan desconfiada? Mientras estaba allí, en la oscuridad del salón, recordé pequeños momentos de nuestro pasado. Las veces en la universidad que Valeria se molestaba si salía con compañeros de clase. Las preguntas constantes sobre con quién hablaba o si había alguna chica en mi círculo de amigos. En aquel momento, había ignorado esas señales, pensando que eran parte de la juventud y la inseguridad de esa etapa. Pero ahora me daba cuenta de que aquello no había desaparecido. Había estado presente desde siempre, solo que ahora, bajo las nuevas circunstancias, se había intensificado. Esa noche no pude dormir. No solo por la incomodidad del sofá, sino por el peso de la situación que tenía encima.
Sabía que, si no manejaba esto bien, nuestra relación podía estar en peligro. Pero, sinceramente, no sabía cómo calmar las inseguridades de Valeria sin sacrificar mis propias responsabilidades, y sobre todo, mi integridad. No había hecho nada malo, y no podía cargar con la culpa de algo que ni siquiera existía. Los días siguientes fueron duros. El ambiente en casa estaba más tenso que nunca. Cada conversación con Valeria se sentía como caminar sobre cáscaras de huevo. Aunque intentaba actuar como si todo estuviera bien, era obvio que no lo estaba. Seguía preguntándome sobre Laura, pero ahora, con una mezcla de hostilidad y sospecha que me resultaba agotadora, un viernes, después de una larga semana de trabajo, llegué a casa un poco más tarde de lo habitual. Había tenido una reunión de última hora y cuando salí de la oficina ya era casi de noche. Cuando entré a nuestro apartamento, encontré a Valeria esperándome en la sala, con los brazos cruzados y una mirada que me heló la sangre. ¿Dónde estabas?, me soltó de inmediato. En el trabajo, Valeria. ¿Tenías una reunión? ¿O estabas con ella?, me preguntó, enfatizando la última palabra como si estuviera hablando de alguien a quien ya consideraba una enemiga. Ahí supe que algo más profundo estaba ocurriendo. No era solo Laura, era una desconfianza generalizada que había estado en Valeria durante mucho tiempo, y ahora estaba saliendo a la luz de una manera que nunca antes había visto. Intenté explicarle que no tenía razones para preocuparse, que mi retraso no tenía nada que ver con Laura, pero no importaba lo que dijera, Valeria no me creía. Siempre es lo mismo, Samuel. Dices que no es nada, pero yo sé que hay algo. No podía creer lo que estaba escuchando. La discusión escaló rápidamente. Ambos dijimos cosas de las que probablemente nos arrepentiríamos más tarde. Y, al final, terminé de nuevo en el sofá, mientras Valeria se encerraba en nuestra habitación, llorando. Una semana después de esa discusión ocurrió algo que, sin saberlo en ese momento, cambiaría el rumbo de mi vida. Era un día normal de trabajo, y como siempre, había estado enfocado en los proyectos que tenía entre manos. Al final de la jornada, me di cuenta de que se me había hecho bastante tarde. Para colmo de males, el transporte público ya estaba escaso a esa hora, y las opciones para regresar a casa eran limitadas. Mientras estaba revisando mi teléfono para pedir un taxi, Laura se acercó y me ofreció llevarme. Vamos, Samuel. Si quieres, te llevo. No me queda lejos, me dijo con una sonrisa. Por un segundo, dudé. Sabía que si aceptaba, Valeria no lo tomaría bien si se enteraba. Pero, sinceramente, estaba agotado y la idea de esperar más tiempo para un transporte no era nada atractiva. Finalmente, acepté. El trayecto fue breve y la conversación entre Laura y yo fue superficial. Hablamos del trabajo, de las tareas pendientes para la próxima semana, y nada más. Cuando llegamos a mi casa, le agradecí y me bajé del coche. Pero, para mi sorpresa, mientras me acercaba a la puerta, vi la silueta de Valeria observándonos desde la ventana. El momento en que entré en la casa fue como caminar hacia una bomba de tiempo. Apenas cerré la puerta, Valeria me encaró con furia. ¿Qué hace ella trayéndote a casa?, me gritó visiblemente alterada. Intenté explicarle que solo me estaba dando un aventón porque se me había hecho tarde, pero no hubo forma de calmarla. Para Valeria, aquello era la prueba definitiva de que algo estaba ocurriendo entre Laura y yo. Esa noche, nuevamente, terminé en el sofá. Pero esta vez, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Me di cuenta de que, por más que intentara ser honesto y transparente, Valeria nunca iba a dejar de desconfiar de mí. Y eso me estaba desgastando más de lo que quería admitir. Con el paso de los días, el ambiente en casa se volvió insostenible. Cada interacción con Valeria era tensa, cargada de desconfianza y resentimiento. Aunque yo intentaba mantener la calma, comenzaba a sentir que estaba caminando sobre un campo minado, donde cualquier cosa que hiciera o dijera podía desencadenar una explosión. Sin embargo, algo más comenzó a llamar mi atención. El comportamiento de Valeria había cambiado de forma sutil pero notable. Se mostraba más distante, más ausente. Hubo varias noches en las que llegaba a casa mucho más tarde de lo habitual y cuando le preguntaba dónde había estado, sus respuestas eran vagas y evasivas. Con unas amigas, solía decirme, pero no mencionaba nombres ni detalles. No era la primera vez que Valeria salía con sus amigas, pero había algo diferente esta vez. La forma en que evitaba mirarme a los ojos cuando hablaba, o cómo rápidamente cambiaba de tema cada vez que le hacía preguntas más específicas, era como si ella misma estuviera ocultando algo. Un día llegué a casa y Valeria no estaba. No me había dejado ningún mensaje ni había mencionado que saldría. La llamé varias veces, pero no contestó. Comencé a preocuparme, no solo por su seguridad, sino también por lo que estaba ocurriendo en nuestra relación. Algo no estaba bien, y aunque no quería saltar a conclusiones, no pude evitar sentir una sensación de traición en el fondo de mi estómago. ¿Podría ser que Valeria también estaba escondiendo algo?
La noche en la que Valeria no contestó mis llamadas fue un punto de inflexión. No pude dormir, y aunque intenté convencerme de que no había razones para alarmarme, mis pensamientos no dejaban de dar vueltas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no me había dicho nada? Finalmente, alrededor de la medianoche, escuché la puerta abrirse. Valeria había llegado. Cuando entró, llevaba la misma ropa con la que había salido esa mañana, pero su aspecto estaba diferente. Su cabello estaba un poco despeinado, y su rostro mostraba signos de cansancio, como si hubiera estado toda la noche en algún lugar que la agotara más allá de lo físico. Intenté mantener la calma, pero la preocupación y el resentimiento comenzaron a invadir mi mente. ¿Dónde estabas?, le pregunté, tratando de no sonar acusatorio, aunque mi voz estaba cargada de una mezcla de frustración y confusión. Con unas amigas, respondió, casi sin mirarme, dirigiéndose directamente al dormitorio como si mi pregunta no importara en lo más mínimo. La frialdad de su respuesta me dejó helado. Algo en su tono me pareció fuera de lugar, pero lo que más me desconcertó fue su total indiferencia hacia la situación. Valeria no era así, normalmente se preocupaba si yo me mostraba molesto o si había algún malentendido entre nosotros, sin embargo, esta vez, simplemente me ignoró como si yo fuera invisible. Esa noche, cuando fui a confrontarla nuevamente en la habitación, ella ya estaba acostada, dándome la espalda. Intenté hablar, pero solo obtuve silencio. Las palabras se atoraban en mi garganta mientras mi mente repasaba cada pequeño detalle de nuestras últimas semanas juntos. Algo había cambiado, y no podía evitar sentir que la Valeria con la que me había casado ya no estaba ahí. ¿Cuándo había comenzado este distanciamiento? Cuando se había transformado nuestra relación en una serie de silencios incómodos y discusiones constantes, no dormí esa noche. Me quedé en el sofá, mirando al techo y preguntándome qué demonios estaba pasando en mi vida. A la mañana siguiente, cuando me desperté, vi que Valeria estaba hablando por teléfono en la cocina. Su tono de voz era bajo, como si intentara que no la escuchara. Mi intuición me gritaba que algo no estaba bien. No pude evitar acercarme silenciosamente para intentar oír lo que decía. Me apoyé contra la pared, tratando de mantenerme fuera de su vista. No, te lo prometo, fue solo una vez, la escuché decir, con un tono preocupado. Mi corazón empezó a latir más rápido. No podía creer lo que estaba oyendo. Solo una vez. ¿Qué había hecho una vez? Continué escuchando, sabiendo que algo importante estaba por revelarse. Samuel no tiene ni idea. Él cree que todo sigue como antes, dijo Valeria, y una sensación de traición me recorrió todo el cuerpo, mi respiración se volvió más pesada, y por un segundo, pensé en irrumpir en la cocina y confrontarla en ese mismo instante. Pero algo me detuvo. Necesitaba saber más, entender completamente lo que estaba ocurriendo. Me quedé donde estaba, esperando que dijera algo más que me diera claridad. No puedo seguir así. Me siento mal, pero tú me entiendes, ¿verdad? Él estaba tan distante, y, bueno, pasó lo que pasó. Fue en ese momento que sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Valeria me había sido infiel. No podía procesarlo. Las palabras salían de su boca, pero en mi mente todo estaba borroso. Sentí una mezcla de ira, tristeza y, sobre todo, incredulidad. La persona con la que había compartido tantos años, con quien había construido una vida, me había traicionado, no pude escuchar más. Retrocedí lentamente hacia el salón, tratando de asimilar lo que acababa de oír. Me senté en el sofá, completamente aturdido. Mi mente intentaba buscar una explicación, una razón que justificara lo que había hecho, pero no encontraba ninguna. ¿Era mi culpa? ¿Había hecho algo mal? ¿O todo esto era simplemente porque nunca fue capaz de confiar en mí? No pasó mucho tiempo antes de que Valeria terminara su llamada y entrara en el salón, donde yo estaba sentado en completo silencio. Al verme, parecía sorprendida. No sé si fue porque no me esperaba a ello o porque notó algo en mi expresión que la puso en alerta. ¿Qué te pasa?, me preguntó, tratando de sonar casual, pero con una ligera inquietud en su voz. La miré directamente a los ojos, y en ese momento, toda la rabia y el dolor que había estado acumulando desde la noche anterior salió a la superficie. ¿Con quién estabas hablando?, le pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba de ira contenida. Valeria vaciló por un segundo, como si estuviera pensando en una respuesta rápida, pero sabía que yo ya lo había escuchado todo. ¿Qué quieres decir? Solo estaba hablando con una amiga. Su mentira fue la gota que colmó el vaso. Ya no podía contenerme más. No me mientas, Valeria, grité, poniéndome de pie. Escuché todo. Sé que me engañaste. El rostro de Valeria se puso pálido. Por un momento, pensé que iba a intentar negarlo, pero en lugar de eso, empezó a gritar también. ¿Y qué esperabas?, me gritó de vuelta, con lágrimas en los ojos.
tú nunca estás. Todo el tiempo en el trabajo y encima con esa asistente. Sé lo que hay entre ustedes, Samuel. No soy tonta. No podía creer lo que estaba escuchando. Me estaba culpando a mí. Después de todo lo que había hecho, estaba tratando de justificar su traición diciendo que yo había hecho algo malo. No hay nada entre Laura y yo, le respondí, furioso. Nunca ha habido nada. Pero tú me engañaste. Y ahora intentas hacerme sentir culpable por algo que no hice. Valeria se quedó callada por un momento, respirando agitadamente. Podía ver la mezcla de rabia y remordimiento en sus ojos, pero no estaba dispuesta a retroceder. Quiero el divorcio, dijo de repente, casi en un susurro, pero con una firmeza que me sorprendió. Por un segundo, me quedé en silencio. Aunque la idea del divorcio había pasado por mi mente en las últimas semanas, oírla decirlo de manera tan directa fue como una bofetada. La miré, y en ese momento, supe que no había vuelta atrás. Está bien, dije, con una realidad que ni siquiera yo reconocía en mi propia voz. Si eso es lo que quieres, entonces que así sea. Esa fue la última conversación significativa que tuvimos en mucho tiempo. El proceso de divorcio comenzó poco después, y aunque fue doloroso, también fue un alivio. La vida que había construido con Valeria se desmoronaba ante mis ojos, pero una parte de mí sentía que, tal vez, era lo mejor. Semanas más tarde, estábamos en la oficina de nuestro abogado, firmando los papeles del divorcio. Ambos estábamos en silencio mientras el abogado nos explicaba los detalles, pero en realidad no estaba prestando atención. Mis pensamientos estaban en otro lugar, intentando procesar todo lo que había pasado en las últimas semanas. Valeria firmó primero, sin levantar la vista. Cuando fue mi turno, tomé la pluma y miré el documento por un momento antes de estampar mi firma en la línea marcada. Con esa firma, se terminó oficialmente nuestro matrimonio de 4 años y nuestra relación de toda la vida. No hubo palabras de despedida. Simplemente nos levantamos y salimos de la oficina por caminos separados. Pasaron algunos meses desde la firma del divorcio, y aunque al principio fue difícil, comencé a acostumbrarme a la idea de estar solo nuevamente. Mi vida se centró en el trabajo y en reconstruir las partes de mí mismo que se habían perdido durante todo ese tiempo de tensión. Un día, mientras estaba en la oficina, mi teléfono sonó. Era Valeria. Ver el nombre de Valeria en la pantalla de mi teléfono me desconcertó. Era la primera vez que intentaba contactarme desde que firmamos los papeles del divorcio. Mi primer impulso fue contestar, pero rápidamente me detuve. No estaba listo para hablar con ella, no después de todo lo que había pasado. Dejé que el teléfono sonara hasta que la llamada se cortó, el ruido del teléfono se desvaneció, pero dejó un eco persistente en mi mente. ¿Por qué me estaría llamando ahora después de meses sin contacto? ¿Qué podría querer? Aunque ignoré la llamada, no pude evitar sentir una mezcla de curiosidad y ansiedad. Minutos después, recibí un mensaje de texto. El contenido era breve, pero dejó un nudo en mi estómago. Samuel, por favor, necesitamos hablar. Es importante. Volví a bloquear mi teléfono sin responder. No estaba preparado para volver a abrir esa herida, no cuando apenas estaba comenzando a sentirme mejor. Valeria había sido mi vida durante tanto tiempo, y aunque sabía que nunca volveríamos a estar juntos, su sombra seguía presente en cada rincón de mis pensamientos. Me forcé a concentrarme en el trabajo, tratando de ignorar el mensaje, pero mi mente volvía una y otra vez a la posibilidad de lo que podía querer decirme. ¿Se arrepentía? ¿Había descubierto algo que necesitaba compartir? ¿O simplemente quería más drama en nuestras vidas? Esa tarde, salí de la oficina y, como de costumbre, caminé hacia mi departamento. A medida que me acercaba a la puerta, me quedé paralizado. Valeria estaba ahí, sentada en el umbral, como si hubiera estado esperando durante horas. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No sabía qué hacer o decir. Mi primer instinto fue dar media vuelta y fingir que no la había visto, pero antes de que pudiera moverme, ella levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Valeria parecía diferente. Su rostro estaba marcado por el cansancio, y sus ojos reflejaban algo que no había visto antes, culpa, tal vez. Me acerqué con cautela, manteniendo una distancia segura. ¿Qué haces aquí, Valeria?, pregunté, tratando de sonar firme. Valeria se levantó lentamente, frotándose los brazos como si el frío la hubiera calado hasta los huesos, aunque el clima no era frío en absoluto. Samuel, lo siento. Sé que lo último que quieres es verme, pero necesitaba hablar contigo en persona. No sabía cómo más hacerlo, dijo, con una voz apenas audible. La miré, sin decir nada. No quería dejarme llevar por ninguna emoción, no quería volver a caer en los viejos hábitos de preocuparme por ella. Pero al mismo tiempo, no podía negar que verla de nuevo me removía cosas.
¿qué quieres, Valeria?, insistí, evitando la tentación de suavizar mi tono. Hay algo que necesito que sepas, respondió, y en sus ojos vi una mezcla de nerviosismo y vergüenza. Hace poco conocí a alguien, bueno, a alguien que tú también conoces. Mi mente comenzó a correr, pero no podía anticipar lo que estaba por decirme. Conocí a Laura, tu asistente, continuó Valeria, y mi corazón se detuvo un segundo. La encontré por casualidad. No sabía que era ella al principio, pero hablamos, y cuando me di cuenta de quién era, todo lo que pasó entre nosotros empezó a hacer sentido. No podía creer lo que estaba escuchando. Valeria y Laura habían hablado. Esto estaba tomando un giro surrealista, me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de decir. Laura me contó sobre su vida, tiene un esposo maravilloso, 2 niñas, y está completamente feliz con su familia. No sabía que ella era la asistente de la que estaba celosa. Valeria se detuvo un momento, como si buscar las palabras correctas fuera más difícil de lo que pensaba. Me di cuenta de que estaba equivocada. Que lo que hice, lo que pensé, todo fue por mi inseguridad. No había nada entre ustedes, ¿verdad? Sentí una mezcla de alivio y dolor. Claro que no había nada entre Laura y yo, pero escuchar a Valeria admitirlo después de todo este tiempo me dejó sin palabras. No, Valeria. Nunca hubo nada, dije finalmente, tratando de mantener la calma. Laura siempre fue solo una compañera de trabajo, y lo sabes. Lo sabías entonces, solo que no querías verlo. Valeria bajó la mirada, avergonzada. Sabía que mis palabras eran ciertas, pero no hacía que la situación fuera más fácil de aceptar. El silencio entre nosotros se hizo pesado, como si ambos estuviéramos buscando una forma de llenar ese espacio sin causar más dolor. Sé que arruiné todo, dijo en un susurro, levantando apenas la vista para mirarme. Y no estoy aquí para pedirte que me perdones ni para que volvamos. Solo necesitaba decirte esto. Necesitaba que supieras que lo siento. Me equivoqué. Sentí una punzada en el pecho. Parte de mí quería gritarle, recriminarle por todo el dolor que había causado, por la traición, por las discusiones, por todo. Pero otra parte, la más cansada, solo quería que todo terminara. Ya no quedaba nada que decir, al menos, nada que pudiera cambiar lo que habíamos vivido. Valeria, ya es tarde para eso, respondí con firmeza, pero sin rabia. Hice lo que pude para entenderte. Intenté salvar lo que teníamos, pero no se puede salvar algo cuando una de las partes está decidida a destruirlo. Ya no somos los mismos. Ya no queda nada. Ella asintió, sus ojos llenos de lágrimas, pero sin atreverse a derramar ninguna. Podía ver en su rostro que entendía, aunque eso no hacía que el dolor fuera menor. Ambos estábamos lastimados, pero ahora el tiempo de sanar había comenzado. Solo que no juntos. Supongo que eso es todo, dijo, mientras una pequeña sonrisa amarga se dibujaba en sus labios. Gracias por escucharme, al menos. No respondí. Solo asentí. Valeria me miró por última vez, como si estuviera tratando de grabar ese momento en su memoria, y luego se dio la vuelta, alejándose lentamente por el pasillo. Cuando entré a mi departamento, me sentí más liviano de lo que había esperado. Ver a Valeria, escuchar sus disculpas, y sobre todo, aceptar que no había vuelta atrás fue liberador en cierta forma. Aunque todavía sentía un vacío en el pecho, la conversación me había dado algo que necesitaba, cierre. La vida seguía adelante, y ahora tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Tal vez no tenía claro hacia dónde iba, pero sabía que el peso que había llevado en mis hombros durante tanto tiempo finalmente se había levantado. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar de nuevo.